Hola a todos, una semana más al repaso. Bueno, no es un repaso, hoy no vamos a hacer un repaso porque hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar, me pongo serio, ¿vale? No sé si pondré una miniatura del mundo en llamas, igual lo pongo, porque da más clics, pero bueno, me pongo serio, ¿vale? La idea es hablar del ciclo económico. En este vídeo lo voy a destinar específicamente a hablar del ciclo económico y de por qué mucha gente está diciendo que entramos en la última fase de este ciclo económico, que sería la fase de desaceleración, que es la que precede a la fase de recesión o contracción, lo que queramos llamar, que es la que todo el mundo está cagada. Esto es lo peor que puede pasar. Ahora mismo este es el peor escenario posible, es el escenario bajista. Y cómo vamos a ver durante este vídeo lo voy a destinar a no solo entender, porque mucha gente no entiende cómo funciona el ciclo económico, y no me voy a parar en cosas técnicas y difíciles, simplemente voy a explicar el ciclo económico desde la forma más de sentido común, que es lo que quiero aportar en este canal. Si alguna vez me voy por las ramas o hablo alguna vez más que esas técnicas y no sirven, me lo podéis decir, me podéis decir, Javi, cállate, esto no sirve nada, pero el ciclo económico, entender por lo menos las bases, sí que sirve de mucho. Y entender también qué diferentes sectores o cómo se comportan, las diferentes clases de activos. Ya sé que a todo el mundo le importa una mierda los bonos, pero es importante saber cómo se comportan las diferentes clases de activos. Lo vamos a ver, el efectivo, las acciones, los bonos, en diferentes escenarios del ciclo. Y también vamos a ver cómo se comportan las acciones, más en detalle cómo se comportan los sectores. Y vamos a ver también qué vemos en cada fase del ciclo para que realmente la gente esté hablando de que entramos en desaceleración. Y porque yo un poco estoy contra esta opinión de ser ese sesgo tan bajista o tan fin del mundo, caótico, y quiero alertaros. Quiero alertaros de que, no de que vaya a llegar una recesión, no tengo ni idea de si va a llegar una recesión, ¿vale? Siempre intento aportar información para que vosotros toméis las propias decisiones y veáis lo que es correcto y lo que pensáis y tengáis vuestra propia opinión. Pero quiero alertar de que van a empezar a salir muchos vídeos. Ya hemos comentado estuvimos comentando hace 2 meses o así la curva de tipos, y fijaros la de vídeos que están saliendo ahora de la inversión de la curva, va a salir esta en la CNBC, etc. La gente va a hablar mucho de ello. Pero la idea es entender, ¿no? Entender el qué significa para que luego cuando nos lo vendan, porque siempre nos lo van a vender con miedo, porque daros cuenta que si una cosa da miedo, el publicista o el negocio o el que quiere tener clics va a buscar que llamar la atención con ese miedo, porque es lo que va a conseguir clics, y al final YouTube es un negocio. Entonces va a funcionar igual, un negocio publicitario. Entonces, alertaros de que la gente va a intentar meter mucho miedo con esto. Pero hay que entenderlo. Entonces, volviendo a las bases, antes de entrar en detalle de lo que dice KKR y dónde estamos en la fase del ciclo y por qué, y un poco mi opinión, vamos a ver qué es el ciclo económico, ¿no? Hay gente que se estará preguntando, vale, Javier, pero ¿qué es el ciclo económico? Bien, rápidamente y sin entrar mucho en detalle, el ciclo económico se pueden distinguir tres ciclos. En el que nos vamos a centrar es el business cycle, ¿vale? El que va de 1 a 10 años. Este es el más importante y el que se centra todas las investigaciones de asset allocation y de cómo funcionan las diferentes clases de activos en cada momento. Luego está el tactical, que serían momentos más periodos más reducidos, donde, pues, por ejemplo, el COVID, sí, tuvimos una recesión, pero realmente no fue un cambio en el ciclo, o sea, realmente fue muy rápida, luego ya recuperó. Entonces para mí eso fue un ciclo un poco más tactical, pero el business cycle es en lo que nos vamos a centrar ahora, ¿vale? Y en sus 4 fases. Es importante también saber que hay un ciclo secular. El ciclo secular, os voy a recomendar un vídeo que se llama de Ray Dalio, ¿vale? Aquí mis dotes de Paint ya sabéis que no son las mejores. El vídeo es de Ray Dalio y se llama La máquina de la economía. Y explica el porqué de estos ciclos más dentro de ciclos grandes, ¿vale? Que solo ocurren cada X años, que de hecho aquí es donde tienes las depresiones, ¿vale? Las depresiones gordas, como por ejemplo el 29. El ciclo secular luego va. Por dentro hay otros ciclos, ¿no? Que serían los ciclos económicos. Entonces, dentro de ciclos hay otros ciclos y luego ya están los tácticos, que serían dentro de estos ciclos hay otros ciclos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, dejo de dibujar porque tampoco se me da muy bien esto, pero nos vamos a centrar en este. Y si queréis, pues tenéis el vídeo de Ray Dalio para investigar, lo dejo en la descripción. ¿Cómo funciona el business cycle? Bien, me voy a basar también en este extracto de Fidelity, ¿vale? En este artículo de Fidelity, de Research, donde tratan, es muy interesante, si lo queréis buscar en Google lo podéis encontrar y podéis leerlo entero, pero voy a coger casi todo lo que usan para explicar esto. Bien, el ciclo se compone de 4 partes, la parte early, la parte media, la parte final o desaceleración. Esto podría ser el inicio, crecimiento, desaceleración y recesión, ¿no? Y fijaros que
el crecimiento económico, pues en las fases de recuperación, pues se va recuperando, aquí es donde experimenta el mayor crecimiento, y luego esto empieza a desacelerar, ¿ok? Y desacelera y entras en un momento en el que decreces, ¿ok? Y entonces ahí ya entras en recesión. Luego la Fed aparece, Superman, aparece aquí, baja tipos. Normalmente casi siempre se entra en recesión porque la Fed ha subido tipos y el crédito se vuelve más difícil de acceder, la política es mucho más restrictiva, y luego la Fed, cuando la economía entra en recesión, que eso es lo que está diciendo todo el mundo, y es una de mis ideas, y ahora os la profundizaré, de por qué no creo que la Fed pueda subir más del 3%, porque la economía entraría en recesión y la Fed debería volver rápidamente a bajar tipos para estimular la economía y que volvamos a entrar en esa fase de inicio, ¿vale? Entonces, esto es de 2021, y fijaros que en 2021 estábamos todavía, lo dice aquí, estábamos en un mix de early y mid cycle, estábamos por aquí en 2021. Y ahora KKR dice que estamos aquí. ¿Okay? No es Fidelity, es KKR lo que vamos a ver, pero dice que estamos aquí. Fijaros, en la actividad inicial, en la early del ciclo, fijaros que la economía remonta, el PIB remonta, el empleo remonta, los ingresos de las personas remontan, el crédito empieza a ser más accesible, los beneficios crecen rápido, la política busca estimular la economía, ¿vale? Por ejemplo, durante el COVID todo el mundo habla, ¿no?, de la inyección de capital que se hicieron, esos cheques que se aprobaron, etc. Pues todo eso, bajadas de tipos, todo eso hace que se estimule la economía, inventarios bajos y las ventas mejoran. Luego, cuando llegas a la parte de medio, todo este crecimiento empieza a hacer pico, pero fijaros que sigues teniendo unas políticas monetarias neutrales. Todavía no tienes una Fed que diga vamos a subir tipos o tal. Y esto podría haber sido perfectamente 2021, donde la Fed decía no, la inflación es transitoria, no, todavía no vemos necesidad de subir tipos. Pues estábamos en esta fase. ¿Vale? ¿Qué pasa? La fase larga es la fase, de desaceleración, la última fase, es donde el crédito se empieza a volver más difícil, empezamos a estar en una fase de tightening, donde los beneficios están bajo presión, donde las empresas tienen más dificultad de mejorar esos beneficios por acción y donde el crecimiento empeora. ¿Vale? Y donde, aquí esto es muy importante, la política se vuelve más restrictiva, la política monetaria de la Fed se vuelve restrictiva. En este sentido, subidas de tipos, reducción del balance, todo lo que hemos ido viendo en semanas anteriores. También los inventarios crecen, ¿por qué? Porque no se está vendiendo tanto, empiezas a bajar el sentimiento del consumidor, empiezan a bajar las ventas retail, todo eso, el consumidor empieza a consumir menos, se acumula más inventario y todo eso son señales de que estamos llegando a la fase final del ciclo y por tanto que hay peligro de meterse en la fase de recesión donde ya tienes actividad cayendo, el crédito que se contrae, los beneficios que bajan, etc. Y donde la Fed tiene que adoptar una política expansiva, una política de bajadas de tipos, de estimulación, para volver a reactivar la economía. Y fijaros aquí que hay una tabla que dice la sensibilidad de los activos más sensibles al ciclo. Y veis que aquí en los retornos, obviamente en las fases iniciales los retornos son muy buenos y a medida que te vas acercando hacia la recesión y hacia la desaceleración, los retornos se van fastidiando. Ahora, en principio, mucha gente está diciendo que estamos aquí, pero que hay riesgo de meternos aquí. Eso es lo que está todo el mundo diciendo. Pero vamos a verlo. Lo primero, KKR. Bien, KKR tiene su propio indicador, ¿vale? Lo único que cambia es que ellos han puesto contracción aquí al inicio, pero es lo mismo, ¿vale? Tenemos el early, el mid, el late, que es donde estaríamos, y luego la recesión. Fijaros cómo han movido, según ellos hemos estado 18 meses en la parte media, en la parte de ciclo medio, la mitad del ciclo, mid-cycle, en la fase de expansión, y ahora nos estamos metiendo en la parte de desaceleración, según ellos. ¿Por qué dicen esto? Bien, ellos traquean este ciclo con 10 indicadores, cada uno lo puede hacer como quiere, luego está el indicador económico ley, ¿vale? Que coge varias variables, que eso otro día lo comentaremos en un vídeo, pero básicamente KKR coge sus propios indicadores, 10 indicadores macro, y estos 10 indicadores son los que tenéis en la tabla, estos circulitos. Entonces, cada circulito veis que está de un color, porque cada circulito está diciendo en qué fase estamos. Si está en rojo es que el indicador está indicando que estaríamos en la fase de recesión. Fijaros que tenemos aquí el sentimiento del consumidor, aquí podríamos entrar en encuestas como la de la Universidad de Michigan, que veis que ha bajado rapidísimo, la hemos comentado en varios vídeos anteriores, la curva de tipos que se invierte, también lo hemos comentado un mogollón en otros vídeos. Entonces, podéis complementar esto con otros vídeos donde ya hemos comentado ciertos indicadores
Y luego tendríamos algunos que están todavía en la fase, indican que estaríamos en la fase de expansión, y otros que, la mayoría, indican que estaríamos en la fase de desaceleración, ¿ok? Donde la economía se desacelera. Entonces, fijaros, aquí estaría el sentimiento del mercado inmobiliario, las transacciones de M&A, fusiones, adquisiciones de empresas, los credit spreads que comentamos en el último vídeo, donde hablábamos del high yield y de esa diferencia en el spread. Las ISM New Orders, que ahora vamos a ver, porque esto creo que no lo hemos comentado, o sí lo llegamos a comentar, pero no lo hemos comentado mucho. Y luego las revisiones de earnings. Fijaros, dice KKR, bueno, pues hay ciertos indicadores que están indicando que podríamos entrar en recesión próximamente en el ciclo, pero luego hay otros indicadores, por ejemplo, hay un robusto mercado de trabajo, obviamente el empleo está, el paro, disculpa, está en mínimos, el empleo está en máximos, y todavía hay bastante inventario. Y hay una cosa que la gente no está teniendo en cuenta, que eso es algo que he visto de muchos informes, y es todavía el purchasing power, se llama, que es como la capacidad de subir precios que tienen las empresas. Y no solo de subir precios, todo el inventario que han ido acarreando. Entonces, muchas veces la gente está diciendo, la inflación va a afectar a las empresas, sí, pero posiblemente tarde un tiempo en afectar, porque las empresas se han hecho con mucho inventario durante 2021 y finales de 2021, viendo lo que se venía, y por toda la demanda que había, necesitaban inventario. Entonces ahora tienen mucho inventario, ese inventario no le va a afectar los nuevos costes porque ya está hecho. Entonces, bueno, todavía hay margen para que puedan subir precios, ¿no? Y que no se vean tan afectados. Pero bueno, en unos meses pues podría afectar. Fijaros, el ISM desacelera. Este es el índice manufacturero. Esto lo hemos visto seguro, pero el índice manufacturero se considera un indicador clave del estado de la economía estadounidense. Indica el nivel de demanda de productos midiendo la cantidad de actividad de pedidos en las fábricas del país. Entonces es como una encuesta que se hace a todos los managers de las empresas manufactureras. Luego hay un índice que también lo da el ISM, que es de servicios. Y creo que lo comentamos en un resumen donde mirábamos el de servicios y el de manufacturero. Y fijaros, normalmente en la línea morada tenemos el índice manufacturero. Si está por encima de 50 y creciendo, significa que es un entorno positivo de crecimiento económico. Si empieza a desacelerar o hace pico, incluso cruza la línea de cero, empezamos a entrar en zonas más peligrosas, ¿vale? Donde la economía seguramente se reduzca. Fijaros que en azul tenemos el SP500, el cambio year over year, ¿vale? Y el porcentaje de cambio. Y entonces vemos que un poco el SP500 al final sigue este índice en rentabilidad, ¿no? Entonces, si este índice sigue bajando, que es lo que la gente cree que va a pasar, pues los retornos del SP500 deberían ir bajando también. Pero luego veremos por qué hay cosas que todavía no están del todo claras. Entonces, el ISM estaría aquí, ¿vale? Apuntando que estamos en una fase de desaceleración, pero todavía no ha pasado de cero. Si no, estaría indicando una fase de recesión. Entonces, importante, la pregunta que se hace todo el mundo. Si entramos en una fase, KKR está diciendo fase de desaceleración, la siguiente sería recesión. Si entramos en una fase de desaceleración, ¿cómo afecta a mis acciones? ¿Me tengo que preocupar? ¿Tengo que vender todo? ¿Tengo que tal? Aquí tenemos un gráfico que comparte también KKR, donde coge el retorno en los siguientes 12 meses del SP500 en las diferentes fases, ¿vale? En el early cycle, el mid, la fase, el ciclo en el que estaríamos ahora según KKR, que sería la fase de desaceleración, y aquí la fase de recesión y contracción. Entonces coge estas fases y dice, vaya, este va a ser el crecimiento en earnings, el cuadrado gris, veis que se reduce, y también se reduce el retorno del precio. Entonces, te lo dicen claramente, te dicen, en una fase de desaceleración, los rendimientos siguen siendo positivos, pero son más bajos que en una fase de early o mid cycle, ¿vale? Una fase de crecimiento. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta, que a lo mejor, sí, bueno, si estuviesen acertados y estamos entrando en una fase de desaceleración, durante los próximos años, a lo mejor tenemos rendimientos peores de lo que hemos tenido los últimos 6 años. Pero es que eso es lógico, o sea, todo el mundo un poco lo sabe, que los últimos años han sido una barbaridad, sobre todo en el mercado americano. Entonces, bueno, pues tener años siguientes donde no vamos a tener unos retornos tan fabulosos como lo que hemos tenido anteriormente, pues es posible, pero seguirían siendo positivos. Por tanto, no hay que alarmarse tampoco. Si entrásemos en una fase de recesión, sí que los rendimientos empiezan a ser negativos. Entonces ahí ya sí que la preocupación aumenta, porque ahí ya sí que hablaríamos de un mercado bajista. KKR dice eso y dice, estamos en una fase de desaceleración,
pero lo que nos preocupa es que lo rápido que está cambiando. Entonces les preocupa que rápidamente la economía pueda pasar de esa fase de desaceleración y entrar muy rápido en recesión. ¿Por qué? ¿Esto de qué va a depender? En principio de las políticas de la Fed. Entonces, y de los conflictos que está habiendo, de la cadena de suministros, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, todo afecta y todo acelera. Entonces, creen que si podría haber un cambio de régimen en el peor de los escenarios, porque la verdad es que se han puesto muy catastróficos, pero en el peor de los escenarios que para entre 2022 y 2024 podríamos ir a rotar hacia un escenario de menos crecimiento y de más inflación. ¿Vale? Porque fijaros cómo nos hemos movido desde el 2016, hemos ido hacia un escenario de más crecimiento, más crecimiento, y poco a poco la inflación ha ido aumentando, y ahora estaríamos yendo hacia aquí, y veremos cuánto tardamos en ir hasta aquí y que no entremos aquí, porque si entrásemos aquí hablamos de alta inflación y de bajo crecimiento, y eso sería lo peor. Ahí estaríamos hablando de estanflación, ¿vale? Estanflación, donde estaríamos en una zona de bajo crecimiento y alta inflación, y eso es lo peor que puede pasar. Esta zona, como dice bien el gráfico, es una mierda, no gusta nada. Entonces, que no haya ese cambio de régimen, ¿no? Eso es lo que hay que vigilar en los crecimientos de los beneficios de las empresas, el crecimiento económico y la inflación. Eso me parece lo más clave a ver para los próximos meses y años. Fase de desaceleración en clases de activos. Ok, vamos a decir, ¿cómo afecta esto a las diferentes clases de activos? Fijaros, en el gráfico de la izquierda, el de la derecha os lo dejo, pero no lo vamos a comentar. Si eso lo comentamos en otro vídeo, porque si no nos vamos a alargar mucho. Pero básicamente es la diferencia de cómo se comportan los bonos de high yield y los bonos, los investment grade, ¿no? Más seguros y menos seguros. Entonces, estos se van a comportar casi como las acciones más arriesgadas, ¿no? Acciones de crecimiento, etc. Y esto pues, se va a comportar un poquito más como los bonos pues, gubernamentales, por ejemplo. Vale, nos centramos en esto. Si comparamos acciones, bonos y efectivo, ¿qué es lo que gana en cada fase? ¿Cuál es el mejor para cada fase, ¿no? ¿Con qué me protejo? Entonces, fijaros que aquí tenemos las diferentes fases, early, mid, late. Esta recordemos que es en la que según KKR estamos entrando, y recesión, que esperemos que no la toquemos nunca. Fijaros, en acciones, obviamente en la fase de inicio del ciclo, la fase early, donde todo recupera, fijaros qué retornos dan las acciones. Los bonos no dan tanto retorno y el efectivo no da tanto retorno. También porque estamos con una política expansiva, ¿no? Entonces, aquí pues, se benefician mucho estas clases de activos más arriesgadas, las acciones, etc. Luego, fijaros poco a poco cómo se va contrayendo los rendimientos. No se hacen negativos en la fase de desaceleración, no se hacen negativos, son más o menos positivos, pero luego sí que en una fase de recesión las acciones tienen rendimientos negativos. Entonces hablaríamos de mercados bajistas si entrásemos en recesión. ¿Vale? Si entrásemos, que no se sabe si va a llegar la recesión, la gente está diciendo 2023, 2024, ahora comentaré mi opinión, pero nadie sabe realmente cuándo exactamente va a llegar la recesión, e incluso espérate que no se alargase y no llegase 2025-2026. Luego los bonos lo hacen muy bien en la fase de recesión, mientras que en las fases de expansión pues no, van reduciendo poco a poco, y el efectivo lo hace también bien en la fase de recesión. Bien, ¿cómo se comportan los diferentes sectores? Fijaros, en la fase de principio de ciclo, los que tienen en blanco es que no hay suficiente información o la información no es coherente y por tanto no dan una opinión. Luego, los que tienen doble signo positivo significa que se comportan muy bien en esta fase, esta tabla por si os la queréis quedar, y los que tienen doble signo negativo es que se comportan muy mal. Si tienen un signo positivo es que se comportan bien pero no muy bien, y si tienen un signo solo negativo es que se comportan mal pero no muy mal, como dos signos, ¿vale? Entonces, fijaros que normalmente cuando entramos en recesión lo que se va a comportar mal el mercado se adelanta siempre, ¿ok? Esto hay que saberlo, el mercado siempre se adelanta. Ya, si estamos en desaceleración, el mercado se va a intentar adelantar siempre a la siguiente fase, incluso antes de entrar en esa fase, porque un poco la descuenta. Y si no descuenta y llegar a esa fase, pues también se va a anticipar pensando que podríamos tener un ciclo de subida. Entonces, rápidamente, si en la fase de recesión, ¿qué funciona? Activos defensivos.
Van mal los activos cíclicos y funcionan bien los activos defensivos. ¿Qué activos hay defensivos? Pues las utilities son defensivas de toda la vida, ¿vale? Servicios que tienes que consumir sí o sí. Consumer staples, ¿vale? Realmente consumo defensivo, donde consumes cosas que son necesarias en el día a día, que no puedes rescindir, mientras que las cosas cíclicas lo hacen mal, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, el consumo cíclico no lo hace del todo bien, va desacelerando, de hecho, en la parte de desaceleración, en esta parte. Y luego lo importante es ver cómo en la fase temprana, en la fase early, lo que lo hace muy bien, donde tienes pues, temas más como tecnología, consumo cíclico, materiales, industriales, que funcionan muy bien. Y en cambio en la fase de recesión se me ha olvidado también decir healthcare, ¿ok? Healthcare funciona muy bien. Fijaros que energía no está. Fijaros que hay mucha gente diciendo, no, si entramos en una recesión la energía va bien. Realmente no, ¿eh? Realmente la energía se comporta muy bien en fase de desaceleración. Pero luego, si entrásemos en recesión, la energía se iría también, las empresas de energía normalmente no suelen hacerlo excesivamente bien. Pero sí que lo hacen en una fase en la que ya lo hacen sobre todo vimos en un vídeo que en los años en los que la Fed sube tipos, la energía se comporta muy bien. Entonces, eso puede ser la fase que hemos visto antes, la fase de desaceleración, donde la política empieza a ser restrictiva, pero todavía no has metido a la economía en recesión. Una vez metes a la economía en recesión, realmente lo que funciona muy bien son defensivas, donde tienes salud, consumo básico, utilities, etc. Y pues en una fase si entrásemos en recesión, ¿qué pasaría? Pues que la política monetaria, la Fed, tiene que adoptar una política de bajada de tipos, de estimular la economía, bajar tipos, y entonces pues luego ya es donde empieza a entrar dinero en todos estos sectores, ¿no? Y que lo hacen muy bien en esta fase ya de crecimiento, etc. De todas formas, la idea es que investiguéis, no voy a estar aquí dando una hora de tema de ciclo económico, pero la idea es investigar un poco, si os interesa, tenéis ahí diferentes estudios. Y de hecho os voy a recomendar cosas ahora y vídeos que creo que pueden ser interesantes si queréis informaros. Fijaros el financiero también, que la gente piensa que el financiero lo hace bien en recesiones. Fijaros el financiero doble negativo. ¿Por qué? Porque el financiero no le interesa entrar en recesión. O sea, el financiero se beneficia, sí, en las subidas de tipos, pero no en la recesión, ¿vale? Donde ya se contrae mucho el crédito, se contrae mucho pues todo el crecimiento económico, se contrae mucho la actividad. Entonces puede funcionar muy bien en estas fases, y de hecho ha funcionado muy bien el sector financiero hasta hace un mes o así, hace 2 meses, pero ya si os fijáis, ya se está consolidando el sector financiero, entonces ya empieza a estar peligroso por una posible recesión. ¿Qué os voy a decir? Os dejo un vídeo que me ha encantado. Fijaros, el martes, puse el tweet. Gustó mucho, la gente me escribió por Twitter con este tema diciendo, oye, pues ¿cómo se afecta a las empresas? Por eso saqué la idea de este vídeo. Y investigando para hacer el vídeo y sacando ideas, topé con un vídeo que sube el jueves Draco TV, lo tenéis ahí, donde comenta cómo, la verdad que está muy bien el vídeo, os recomiendo ir a verlo, lo voy a dejar en la descripción. Comenta las diferentes, va fase a fase, ¿vale? Lo hace más detallado que lo que lo he hecho yo. La idea es que veáis el vídeo si queréis sacar más contenido sobre cómo se comportan los sectores en cada fase. Y mira sectores y mira industrias. Entonces es muy interesante y él lo analiza por Z-Score y ven cómo se comporta cada sector en cada fase del ciclo. Entonces si os interesa tenéis el vídeo ahí, yo creo que os va a servir mucho. Y por último, quería enseñaros que si queréis complementar la idea, porque voy a dar mi opinión final sobre este tema del ciclo, la idea es que el vídeo os haya servido para un poquito entender en qué fase estamos y qué es lo que está diciendo la gente y luego sacar un poco vuestra propia opinión. También podéis medir vosotros esos 10 indicadores que mide KKR e incluso añadir indicadores vuestros, que a lo mejor tenéis indicadores que os pueden interesar vuestros, que os dicen que los beneficios van a seguir creciendo, que la inflación puede terminar en algún momento, puede reducirse en algún momento, etc, etc. Entonces cada uno puede tener una visión. De hecho, os recomiendo el vídeo de Adam Parker, de Trivariate Research, donde comenta que él cree que entremos en recesión pronto, porque cree que los beneficios van a seguir creciendo en el 2022, etc. Y que encima cree que la Fed tiene un techo para subir tipos, algo que he ido comentando en anteriores vídeos. Me ha parecido una entrevista muy interesante, así que os la dejo también, de Texas Hedge por The Compound, os la dejo en la descripción, y así que ya tenéis deberes esta semanita para complementar con este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, agradezco que me dejéis
un like, que me comentes qué te ha parecido, si quieres que tratemos algún tema de estos más en detalle para la semana que viene o durante estas semanas, házmelo saber también y suscríbete y activa la campanita para no perderte nada, ya que estas semanas que viene voy a empezar a hacer vídeos interesantes de actualidad y es interesante que te informe justo cuando sale, no 10 días después, porque no sirve de nada ya. Entonces, me despido, que tengáis una feliz semana y hasta pronto.